Hemos estado en el libro de Hechos, ya son unas semanas, particularmente en capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y esta noche concluimos este gran capítulo acerca del día de Pentecostés, un día de días, un día de milagros, de poder, de esperanza. La venida del Espíritu Santo cae sobre los primeros discípulos, están llenos del Espíritu. Pedro, lleno del Espíritu, predica su primer sermón. Y qué gran mensaje vimos. Y algo que queremos ver esta noche, queremos en este texto, porque yo sé que hoy en día hay muchas ideas diferentes de cómo, o qué es lo que debe ser la iglesia, qué cosas deberemos estar haciendo. Y hay varias ideas, pero yo creo que lo importante es qué es lo que dice la palabra. No es qué es lo que nos gustaría por un buen plan o algo así, para ser más cool, ¿verdad? No, es qué es lo que dice Dios. Y en Hechos capítulo 2 es como ver en una película, es una ilustración clara. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Nació, son llenos del Espíritu. ¿Qué estaban haciendo? Y aquí vamos a ver exactamente qué es lo que estaban haciendo. Y son cosas sencillas, prácticas, y queremos imitarlo, ¿verdad? No se trata de inventar cosas nuevas, es simplemente seguir el plan de Dios, que es lo que dice su palabra. Entonces vamos a leer. Les pido que se pongan de pie, por favor. Voy a leer verso 40 al 47. Hechos capítulo 2, verso 40 a 47. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por este modelo que tenemos aquí en Hechos capítulo 2. Y Dios, yo sé que creemos que fue tu obra, fue tu iglesia, los primeros creyentes llenos de tu espíritu, que tú pudiste hacer grandes cosas. Y tu iglesia hoy, Dios, a unos 2,000 años después, queremos continuar, queremos perseverar como los primeros discípulos. Entonces, Señor, te pedimos esta noche que nos guíes a través de estos versos, de este pasaje. Enséñanos, Dios, danos instrucción, corrección si necesario. Haz tu voluntad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Lo primero que queremos ver en los primeros 2 versos, podemos ver algo muy interesante. Es el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo fue que creció la iglesia? ¿Qué implementaron? ¿Qué app descargaron y utilizaron? ¿Verdad? No tenían Facebook, no tenían Instagram. ¿Cómo fue que creció la iglesia? Pues sabemos que comenzó con la predicación del Evangelio. Pedro acaba de predicar y eso ya lo vimos. Entonces, él dio el Evangelio, enseñó la verdad, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu? ¿Se recuerdan? Cortó los corazones, hubo convicción. Los judíos humildes recibieron esa noche y estaban a punto de venir a Cristo. Y vemos aquí que fueron salvos 3,000, más o menos 3,000 personas, aquí dice. El Espíritu les mostró, necesitan a Jesucristo, lo necesitan perdón de sus pecados. Y eso fue lo que ya vimos. Entonces, eso es importante, porque no tenemos que buscar métodos para que crezca la iglesia. No, hay que seguir fiel, permanecer, dando el Evangelio, enseñando la palabra,
exhortando. Ahí comienza. Para que sea una iglesia sana, ahí tienen que comenzar, predicando el Evangelio. Y después que terminó predicando, Pedro hace un llamado a la salvación. Nótenlo, en verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lucas aquí en Hechos no nos da todo el sermón de Pedro, pero nos da lo principal, porque aquí dice, y con otras muchas palabras. Entonces fue un sermón más largo, tal vez contestando preguntas, no lo dice, pero aquí dice, sin duda comunicó la importancia del Evangelio. Y eso es muy importante, porque dice, testificaba y les exhortaba. Entonces esas palabras demandan atención de los oidores. Les exhortaba, dice aquí. Entonces está predicando con pasión, con convicción, diciendo al pueblo, consideren esto. No nomás lo oyen y se vayan para escuchar algo bonito por este día. No, pongan atención. Es muy importante el Evangelio. Y esta noche nos recuerda qué importante es el Evangelio para darlo. Los que ya hemos recibido, pues gloria a Dios. Pero hay muchos que todavía tienen que contestar. Ellos necesitan una oportunidad. Y nosotros, Dios nos usa para llevar las buenas nuevas al mundo. Yo creo que debemos decirle a la gente qué importante es realmente. Porque muchos dicen, no, todavía no. Eso es muy común, ¿que no? No, todavía no. O tal vez más tarde en mi vida. Y tenemos que recordarles, no es una cosa que quieres poner a un lado, porque la vida es corta. Hoy apenas, ¿quién oyeron la noticia que hubo un choque en Texas? 150 coches chocaron y fallecieron 6 personas. Y pienso, su eternidad, ¿estaban bien con Dios? No lo sé. Pero es urgente, y por eso les exhortaba. Y eso es un acto de amor. Es como, consideren lo que le estoy diciendo. No se vayan sin recibirlo. Arrepiéntense, ya les dijo eso, arrepiéntense de sus pecados. Y tal vez hay alguien aquí que no ha contestado al llamado a la salvación. El Evangelio de Jesucristo es muy serio, es muy importante, pero es bueno, es lo que es vida. Y dice, les exhortaba, estaba animándolos, responden hoy. Sean salvos, dijo. Ser salvos de esta perversa generación. Eso fue lo que les animó, les exhortaba. Ellos pueden hacer la decisión. Ya les mostró cómo, es a través de fe en Jesucristo, a través de arrepentimiento, pero tienen que responder. Cada uno tiene esa responsabilidad. Porque viene juicio, y por eso ser salvos, hay juicio. Porque Dios es justo. Salvos de esta perversa generación. Esta palabra perversa quiere decir deshonesto, inmoral. Literalmente quiere decir chueco. Como un pedazo de madera que se descompone y ya no está así recto, pues ya no sirve. Eso es perversa, de nada sirve. Esta generación, ¿cuál es? Pues los judíos que rechazaron a Jesús, específicamente los líderes. Ellos tenían el privilegio de enseñar la verdad, llevar a personas a que conozcan a Dios, y fallaron grandemente, porque estaban más preocupados con sus tradiciones, por su legalismo, y tristemente detuvieron personas venir a Dios. Y ellos son esa perversa generación. Vengan a Cristo. Entonces Pedro fue fiel para predicar el Evangelio. Dio un mensaje claro, les explicó que es serio, tienen que responder. Y al final eso es la opción: recibir o rechazar a Jesús. Esa es la decisión que cada uno tiene que hacer, o ya lo hizo. Algunos han recibido, y triste que muchos lo han rechazado. Han rechazado a Jesucristo. Mira, fíjense en verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
Entonces algunos rechazaron a Cristo. Escucharon el mismo mensaje que escucharon los que recibieron. Eso siempre es lo interesante. Nunca se sabe quién va a recibir. A veces vemos personas, él va a recibir Cristo, yo lo sé, lo veo, y no, él es el más duro. Y de repente el más duro, que se vea más duro de afuera, es el primero que viene para recibir. Tú y yo no lo sabemos, pero por eso debemos darle el mensaje igual, sin juzgar a ninguno, pero darlo igual, porque todos necesitamos a Jesús. Los humildes recibieron. ¿Y por qué digo humilde? Porque se humillaron. Sus corazones estaban suaves y creyeron, pusieron su fe en el Evangelio, en Jesucristo, y lo recibieron. En contrario a la perversa generación, que vieron los milagros. Eso es lo que me impacta mucho. Ellos vieron Dios mover de una manera sobrenatural. Estuvieron ahí con nosotros, pero todavía lo rechazaron. Entonces muchos, hasta viendo milagros, no van a venir a Cristo. Entonces no sean sorprendidos si tú das una explicación clara del Evangelio. Y a veces te sientes, ahora sí van a ser salvos porque lo dije tan perfecto. Y no. Es que es la realidad. A unos se endurecen sus corazones, el orgullo. Pero los humildes recibieron gracia este día. Recibieron gracia, recibieron perdón, recibieron a Jesús, recibieron el Espíritu. Esos son bendecidos. Somos la iglesia. Y hubo gozo. En inglés dice gladly. Lo recibieron gladly, contentos. O sea, sí, lo entiendo. Quiero a Jesús. Ahora ya no tengo esa culpa, soy perdonado. Tengo una buena relación con Dios. Claro, trae gozo. Tu relación con Dios ya estás bien. Ya sabes tu destino. Entonces el Evangelio es poderoso para salvar. Fíjense otra vez en el verso 41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio de gracia de Jesucristo. 3,000 personas. Ahora ya tienen el Espíritu, tienen vida. Entonces, crecimiento de la iglesia. ¿Ves? No es complicado. Solo tenemos que mantener ese curso y no ser distraído por lo que el mundo quiere infiltrar a la iglesia. No, siguen predicando, siguen testificando. Diles la verdad con amor, exhortándolos. Vengan, es importante. Considera tu eternidad. Y eso se hace con amor, con pasión, convicción. Y creció. Fue la primer mega church. ¿Verdad? Una mega church es una iglesia de miles de personas. Así de un momento al otro, más de 3,000 personas. Entonces, hubo muchas necesidades. ¿Y qué hicieron ellos? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Muy interesante ese texto. Y tenemos aquí un buen modelo. Noten en verso 42. Aquí vemos la iglesia llena del Espíritu. Eso son cosas que se va a observar en una iglesia llena del Espíritu. Son cosas fundamentales, esenciales, que deben estar sucediendo aquí, en esta iglesia, Calvary Chapel Downey. Si queremos ser llamados iglesia llena del Espíritu, pues se tiene que hacer esto. Y recuerda, la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros, los creyentes, los que han recibido a Jesús. Entonces nosotros debemos permanecer en estas cosas y tomarlo personal. Entonces, si somos una iglesia llena del Espíritu, es que cada uno aquí ha recibido el Evangelio. Y vamos a ser fuertes, caminando juntos, en la batalla juntos. Noten verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un verso muy conocido. Les animo a que pongan atención, porque no piensan, esto ya lo escuchamos, ya lo sabemos. Escucha de nuevo. Siempre tener una actitud, ser enseñable. Amén. Y lo primero que vemos aquí, y aprendemos de nuevo. ¿Qué estaban haciendo? Pues ellos estaban en la palabra. Estaban aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Noten esto. Y les recuerdo,
Ellos acaban de ver milagros, pero no se enfocaban en los milagros. Esto también me impacta. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellos permanecieron en la palabra. Entonces no tuvieron reuniones tratando de manifestar esos milagros otra vez. Como les dije, eso no es el enfoque. Dios usó los milagros para cumplir su plan, su propósito. Pero eso no es el enfoque de la iglesia. Dios va a hacer milagros. De hecho, cada vez que uno se acerca a Cristo y recibe a Cristo, es un milagro. Pero su enfoque fue en la palabra. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Estaban enamorados con Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque estaban enamorados con la palabra. Así es como se sabe. Nacieron de nuevo. Y evidencia, aman la palabra de Dios. Es un detalle muy importante. Su devoción era continua. Diariamente estaban estudiando. Y eso Dios nos exhorta a nosotros. ¿Cómo estás en tu tiempo tú solo con Dios? ¿Tienes un tiempo apartado, tú y Dios? ¿Tu devoción, tus devocionales? ¿Cómo está? Eso es lo que el Señor nos quiere hablar esta noche, para examinarnos en cada área que vamos a ver. Número 1 es en tu tiempo en la palabra. ¿Es una prioridad? Eso no se puede enfatizar suficiente tiempo, porque en la vida, por muchas cosas que hacer, lo ponemos a un lado, ¿verdad? Comenzamos y luego, pum, se va al lado. Y Dios dice, no, hagan esto primero, que sea una prioridad. Tiempo, comunión, tú con Dios. Pues no tengo tiempo hoy. ¿Nunca han dicho eso? ¿Soy el único? Oh, come on, alguien más, por favor, apóyenme. No tengo tiempo hoy. Sí tenemos tiempo. Porque ya te vi 2 horas en Facebook, ya sé que tienes tiempo. Entonces lo que nos falta, si somos honestos, es disciplina. Es disciplina. Hay tiempo. Claro que hay tiempo. No estamos hablando de preparar un estudio de 20 horas. No, es un tiempo devocional. Hay tiempo para eso. Eso es una disciplina. ¿Cuántos les gustan el boxeo? El deporte. Ok, amén, unos. ¿Y qué nos admiran los boxeadores? Están en el round número 10 y su condición está tan buena que se ven que pueden ir otros 5 rounds más. ¿Cómo fue eso? Pues mucha disciplina, entrenando, practicando en el gimnasio para una pelea. Pero en lo espiritual yo creo que es muy parecido, porque es una práctica espiritual, una disciplina espiritual. Lo practicas y estás más fuerte, ¿verdad? Vas a encontrar victoria. Y eso es muy importante, es disciplina. Lo más que se practica, lo más fuerte vamos a crecer. Porque a veces vemos unos cristianos como su tiempo devocional y tienen tanto en su libreta y vemos, wow, igual como el boxeador que puede 10 rounds y los vemos, wow, pero tú también lo puedes hacer. Tienes que tener tiempo y vas a ser como ese hermano o hermana, ya están maduros. Para ellos todavía es una lucha, porque siempre es. Porque el enemigo siempre viene para distraer, la carne le gusta descansar, y no, me voy a tomar un break, no va a estar en la palabra, y el hermano lucha, pero el que está disciplinado va a permanecer, ¿ves? Y va a recibir bendición. Algo que quiero que noten, porque acabamos de ver el tema tan importante de ser lleno del Espíritu, pero ser lleno de la palabra es casi sinónimo. Y no hay tiempo para verlo, pero solo quiero que lo anoten. Efesios 5 y Colosenses 3. Leen esos 2 capítulos y van a ver. El cristiano lleno del Espíritu es el cristiano lleno de la palabra. Y viceversa. Los dos están así, mano a mano. Es muy interesante. Entonces, donde el Espíritu está reinando, hay un amor para la palabra.
Un amor para la palabra es una marca de un cristiano lleno del Espíritu. Tiene hambre, tiene sed. Y Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces por eso tenemos que estar en la palabra diariamente. Les animo, hay que animar uno al otro y entrarle. Y vamos a ser muy bendecidos. Es alimento espiritual. Vamos a crecer, vamos a estar fuertes y Dios va a obrar en nosotros. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la primera marca que estamos viendo de la iglesia llena del Espíritu. Y noten algo, es la palabra de Dios, no del hombre. La doctrina de los apóstoles. Entonces tenemos nosotros una gran bendición de tener las Escrituras. La revelación de Dios completa. De Génesis a Apocalipsis. Es la palabra inspirada por Dios. ¿Y cómo sabemos que era de Dios? Pues dice, en verso 43, hubo muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces Dios obrando, confirmando, esto es de Dios, esto no es del hombre. Esto no es algo que el hombre está presentando a ustedes. No, esto es de Dios. Inspirado por Dios y Dios sellando que es de Él. Entonces cuando ellos hablaron, cuando ellos enseñaban, ellos estaban enseñando la verdad del Antiguo Testamento. Le dieron una nueva luz. Alumbró todo el Antiguo Testamento. Explicaron correctamente acerca de quién es Jesucristo. Explicaron qué es lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué significó la cruz? Pues dieron la enseñanza. Entonces tenemos todo. Y hasta nos dieron eventos del futuro. Entonces eso es lo que tenemos la bendición nosotros de ya saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pues entren en la palabra. No tienen que buscar otras cosas. Ya lo tenemos. Y hemos visto en la historia tiempos de la historia triste. Cuando entra tiempos de oscuridad, fueron tiempos que se desvió la iglesia de la palabra. Y luego, ¿qué pasa? Hay un avivamiento. ¿Y qué es lo que se ve? Regresaron a la palabra. Entonces eso es un aviso para nosotros. Permanecen, continúen. Ser lleno del Espíritu. A veces encontramos algunos que no solo luchan, es más que luchar en estar tiempo en la palabra, pero más bien como no lo creen. Dicen, pues yo leo la Biblia, pero no sé, como no me gusta mucho. No recibo, entonces por eso ya no me interesa tanto. Y eso es peligroso. Eso puede ser un creyente carnal, no lleno del Espíritu, o lo peor, que no nacieron de nuevo. Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene hambre, ama la palabra y quiere crecer. Y pide, Dios, abre mis ojos, dame entendimiento. Eso es sano. Y eso es una iglesia llena del Espíritu. Y noten algo más. Número 2, vemos que estaban en comunión unos con otros. La iglesia llena del Espíritu está en comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra en comunión es koinonia. Esta es la primera vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento y es muy significante. Significa compañerismo, compartir, asociación cercana. Tiene una idea de tener algo en común. Entonces, compañerismo o comunión del cristiano es que estás compartiendo algo, estás participando con otros en algo y es Cristo, tienen Cristo en común. ¿Saben que tenemos más en común nosotros que con algunos de familia que no conocen a Cristo? Tú puedes ir a cualquier país y hablar como un cristiano y se va a parecer como se conocen por vida. Porque ya saben de dónde vinieron, ya saben qué es lo que Cristo hizo por ti, entonces pueden compartir, tienen mucho en común. Yo a veces hablo con mi hermano y no le interesa.
es que no tiene Cristo. No tenemos cosas en común. Pero los cristianos tienen algo en común, es Cristo. Perdonados por la gracia, ¿verdad? Nadie aquí hizo algo mejor que yo para ganar favor. Somos igual. No hay nadie aquí que hizo algo tan especial que mereció ser salvo. Tenemos eso en común, que estamos aquí. Sin Dios no somos nada, sin Cristo no somos nada, pero somos perdonados por su gracia. Y quiero que noten algo, porque esto sí me impactó mucho. Fíjense, la comunión verdadera implica dar. Y eso es muy interesante. Cada vez que se usa la palabra en el Nuevo Testamento, koinonia o comunión, compañerismo, involucra algo de compartir algo. Puede ser, estás compartiendo tus recursos, puede ser que estás compartiendo un testimonio, algo que Dios hizo en tu vida, pero estás dando algo, es de dar. Es muy importante entender este principio. Si realmente dices que estás en comunión con otros, pues estás dando. ¿Qué es lo que tú das? ¿O vienes solo para recibir? No vengan solo para recibir a la iglesia. Vengan con una actitud de dar. ¿Cómo puedo ayudar en la necesidad de alguien más aquí? ¿Qué puedo hacer, Dios? Y créeme, Dios te va a traer con esa persona. Si vienes con esa actitud, es más bendecido el que viene a dar que recibir. Y todos recibimos, porque Dios da de su palabra, todos somos edificados, pero no todos dan, y eso es triste. Dios quiere que su iglesia, todos tengan esa actitud de estar dispuestos. Noten en verso 44, yo creo que aquí está muy claro. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no significa que vendieron todo. Aquí solo dicen que algunos vendían propiedades. Esto yo lo he visto en México. Hubo hermanas que tenían un terreno, lo vendió o lo donó para la iglesia, o lo vendió y lo invirtieron y se construyó una iglesia. Entonces eso lo vemos hoy en día y es bonito ver esto. Y ese es el espíritu obrando en el cristiano y cristiana. Pero el motivo es amor. Y eso es lo que me refiero, que la comunión verdadera implica dar. Y en este caso fue dar en lo material, pero es mucho más que eso. Es dar en cualquier sea la necesidad. Estamos dando, y el motivo es amor. No estamos esperando algo en retorno. Pues te doy mi propiedad si me das un poco de la ganancia, ¿verdad? No, es para Dios. Úsanlo. Puede ser hasta un coche, un van. Úsanlo para la iglesia. Eso sucede siempre, muchas veces. Entonces, comunión tiene un costo. Porque das, sea tiempo, o sea, muchas veces es tiempo. Tener tiempo con alguien, hablando con ellos, escuchándolos, animándolos, dándole la palabra, dándole tu tiempo, extendiendo tal vez recursos. Entonces implica muchas cosas. Pero mi punto es que agarramos esto. Porque es muy común en la iglesia. Sí, estamos en comunión. Pero ¿realmente estás en comunión con otros? ¿Estás dando de ti? Eso es lo que es, dar de ti mismo. Como Cristo, Él es el ejemplo, Él dio su vida. Eso es amor, es sacrificial. Y muchos no tienen el gozo de comunión del cristiano porque realmente no dan. No han aprendido darse a otros. Entonces piensen en esto. Muy importante. Y noten algo más. Comunión sucede a medida que te acercas al Señor.
Y a veces pensamos, pues ¿sabes qué? No estoy en comunión con otros. Acércate al Señor. Va a ser algo natural. Porque el Señor hace la obra en tu corazón que ahora estás sensible a otros. Entonces ahora puedes participar y estar en comunión con otros. Porque ya no estás centrado en ti. Estás considerando a otros. Otra vez, esa es la iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, fíjense. Quiero que noten 1 de Juan 1:3. Porque primero es necesario estar en comunión con Dios. Por eso dije, comunión sucede a medida que te acercas al Señor. Porque primero tienes que estar conectado. Comunión. Dice Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nos acercamos a Dios, al Señor, tenemos comunión con Él. Y luego se extiende esa comunión con otros. Pero primero tienen que estar en comunión con Dios. Mira, quiero que noten algo más, porque creo que va a ser más claro en 2 de Corintios. Nos guardan su lugar aquí en Hechos y vamos a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Una gran ilustración de comunión del cristiano. Vamos a ver mucho de lo que acabo de decir. 2 de Corintios 8, verso 1 al 5, los voy a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de con agrado ha dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Muy interesante. Esta iglesia están pidiendo, rogando, déjanos participar, déjanos dar. Quieren estar en comunión. Dios está obrando en ellos de esta manera y son pobres. Aquí lo dice, es una iglesia pobre, pero porque el Espíritu está obrando de tal manera que está saliendo de ellos, quieren participar en comunión con los santos, aquí dice. Estaban determinados de practicar coinonía. En este caso, dando apoyo en finanzas. ¿Por qué hicieron esto? Pues en verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, claro, tenían un deseo de participar en coinonía porque tenían una relación bien con Dios, estaban en comunión con Dios y resulta comunión con otros. Esto es muy claro. Yo estoy convencido. Verdadera comunión implica dar. No nomás recibir. Qué gozo hay en el cristiano cuando descubre ese momento en su vida de crecimiento espiritual, que no se trata de mí. Los hermanos siempre buscan a mí para ayudarme, pero Dios me trajo aquí para bendecir a alguien más. Qué gozo hay, porque ahora ya estás participando en comunión, ya estás más sensible a otros, a sus necesidades. Pues a mí no me gusta estar con otros cristianos. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Cómo me chocan los cristianos? Pues ora a Dios que te dé un corazón suave. Mi papá me decía eso. No, esos cristianos. Pues tú eres cristiano, papi. Sí, pero no sé, hablan mucho algunos. Pues ámalos. Y tú no hablas, entonces también ellos tienen que amarte para acercarte a ti, porque tú nunca quieres hablar. Entonces es una prueba para los dos. Pero recuérdense, hermanos, coinonía y su conexión con dar. Tan importante. Ahora fíjense, número 3, vemos adoración.
Vimos estaban en la palabra, su devoción, comprometidos a la palabra, estaban en comunión, dando, y también estaban adorando al Señor. Dice, y perseveraban en el partimiento del pan. Entonces su adoración consistía de observando la Santa Cena regularmente. Eso es parte de su adoración a Dios. En Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Jesús hablando a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, nunca nos debemos olvidar. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Qué hizo? Y la iglesia llena del Espíritu Santo no se va a olvidar. Entonces, es una iglesia centrada en Cristo, centrado en el Evangelio, y eso es lo que nos mantiene en una adoración verdadera. Porque se desvía de eso, si Cristo ya no es el centro, el Evangelio ya no es el centro, pues ya no es una iglesia llena del Espíritu. Y eso es muy claro. Y ellos estaban continuamente en el partimiento del pan, recordando la cruz. Y la iglesia lo sigue haciendo, humillados, agradecidos por la gracia que tenemos. Entonces, y su adoración, algo que me encanta, fue formal, como cuando nos reunimos, pero también informal. Fíjense en verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, eso es lo formal, en el templo o en el santuario, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces también es informal. Y yo creo que la adoración debe ser informal y formal, porque es toda tu vida. Adoración no solo es en los domingos o un jueves. No, adoración es tu vida entregada a Cristo. Todo lo que hacemos es para adorar a Dios, para glorificarlo. Y noten algo más, estaban continuamente en oración. Aquí dice, y perseveraban en las oraciones, constantemente en contacto, en comunicación con Dios, buscando su voluntad, confesando, dándole gracias, llevando sus peticiones. Y hay muchas peticiones, nosotros debemos estar continuamente a los pies, buscando su voluntad y esperando, a ser persistentes. Eso es lo que Jesús nos enseñó, ser persistentes. Siguen tocando. ¿Se recuerdan lo que vimos en Mateo? Que piden, siguen tocando, siguen llamando, persistiendo. Dios el Padre es bueno, Él sabe la necesidad, pero quiere que crezcamos en dependencia en Él. Y eso, Él es glorificado. Y nosotros somos probados, nuestra fe. ¿Vamos a continuar o nos vamos a desmayar? Y vemos aquí que ellos permanecieron. Pero las otras partes son clave. Porque si estás, ok, yo quiero orar, pero no estoy en comunión con otros, no estoy en la palabra, no vamos a persistir mucho tiempo. Entonces todo eso es esencial, todas las cosas. Cada categoría que estamos aprendiendo aquí. Ese es un buen modelo. Obviamente hay más cosas que debemos estar haciendo, pero solamente aquí vemos cosas sencillas, prácticas, y tomando lo que aquí vemos en este texto. Y fíjense, no fue perfecto esta iglesia, no existe. Vamos a descubrir pronto, en unos capítulos, que no era perfecta la iglesia, y no es, porque somos pecadores. Y siendo pecadores, fallamos. Pero si hacemos, cada cristiano tiene este compromiso para seguir a Cristo y estar perseverando en estas cosas, vamos a ver que Dios va a hacer grandes cosas. Su presencia, su obra en su espíritu. Porque fíjense lo que sucedió. Siendo una iglesia no perfecta, pero lleno del Espíritu,
Noten el impacto de ellos. Y fue un grupo pequeño, 3,000 personas, no es mucho, considerando la población afuera de ellos. Pero ellos hicieron un impacto tan grande porque fue Dios obrando. Son los hechos de los apóstoles, se llama, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo a través de sus discípulos, porque ahora ellos están llenos del Espíritu. Pero noten el impacto de la iglesia, verso 43 a 47. Hemos visto el crecimiento, hemos visto qué es lo que hace una iglesia llena del Espíritu. Y ahora aquí vemos qué es el resultado, qué fue el impacto, qué es lo que vamos a ver nosotros si permanecemos. Noten verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué padre. ¿Qué impacto hubo? Pues la presencia y el poder de Dios fue visto por todos. El mundo se dieron cuenta de la presencia y el poder de Dios. Algo está pasando aquí. Lo vieron. Sobrevino temor a toda persona. Y eso es un temor sano. Eso es reverencia. Es una reverencia a Dios, porque su presencia y poder lo vieron. Entonces eso causa una reverencia. ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías cuando él vio Dios como Dios santo? Noten Isaías 6:5. Él dijo esto: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es el impacto. Esa es la reacción cuando un hombre, una mujer, pecadores, quebrantados en la presencia de Dios, reacciona en esta humildad. Y eso es lo que necesitamos hoy en día nosotros, continuamente permanecer humilde. Ese es un gran impacto. Yo quiero ver esto en mi comunidad. Lo quiero ver en mi familia, en mis hijos. Que por mi vida, por la vida de mi esposa, que mis hijos tengan un temor a Dios. No temor por la vara, pero temor a Dios. Están viendo, Dios está obrando en mis papás. Pero eso va a suceder lleno del Espíritu. Tan importante. Gran impacto. Entonces hay predicación, testimonio de los creyentes, el poder del Espíritu, y las personas que están observando y escuchando, ellos reciben esta bendición y cosas están pasando. Eso es lo emocionado de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Que cosas pasan, hay mucha acción. Nunca hay un momento aburrido. Desde que comencé a seguir a Cristo, ha sido una aventura. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer hoy Dios? ¿O qué va a hacer en este domingo? ¿Qué va a hacer en todo? Si hay una cita, hay una consejería, o hay algo, lo que sea, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y Dios como, wow, eso nunca lo esperaba, Señor. Porque hay un impacto. Y requiere fe. Aquí dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces siempre están pasando cosas en una iglesia llena del Espíritu. Cosas buenas, cosas espiritual. Lo hemos visto tanto. Hay otro impacto y es el amor, el uno por el otro. Y eso lo podemos ver en ellos, en los primeros cristianos. Estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos, dice en el verso 44. Entonces eran hospitables uno con otro, abriendo sus casas, teniendo convivio. Tan importante. Porque no debe haber cristianos solos. Cada cuando nos encontramos con uno solo.
No, yo estoy bien, hermano, hermana, yo estoy bien. Y no estás bien, porque no estás en comunión con otros. Y por eso es tan importante estar en la palabra para entender. Yo necesito estar con ustedes. Aunque a veces tu carne no quiere. No quiero estar con los hermanos. Lo necesito. Esa es la lucha. La carne contra el espíritu. Y hay un choque. Y cuando la carne gana es que ya estás convencido. No tengo que congregarme. Estoy bien. De hecho, hablé con uno hace una semana y me dio mucha tristeza. Que no, es que una hermana no me gusta cómo se vistió, algo así. No tengo que darle detalle. Entonces fue un tropiezo para él. Entonces, por esa razón, ¿ya no te congregas? Oh, pero estoy bien. Estoy en la palabra, hermano. No te preocupes de mí, estoy bien. It's like, oh, man. Entonces, oro que agarre la onda, ese brother. Arrepiéntete. Imagínate, eso es lo que acabamos de hablar hace unos domingos. Es una actitud criticando, buscando. Ay, huele pecado por allá. Y yo no vengo. Míralos. Qué horrible actitud. Eso es un fariseo. Entonces, ¿cuándo va a regresar? Nunca va a regresar. Porque todos estamos aquí por gracia. Entonces, exhorta a los hermanos con amor. Si conoces a alguien así, que te ha dado una excusa tan ridícula, exhórtalos. Diles, come on, man. Mira lo que la iglesia, y mira lo que van a perder. No van a poder ver cosas que están sucediendo. Están solos. Muy triste, muy peligroso también. Porque el Espíritu mueve en su pueblo, donde hay esa comunión. Ahí fluye el Espíritu y vemos cosas. Ahora sí, eso es lo que queremos ver. Y noten algo más, cómo estaban mostrando su amor. Ya lo leímos, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no es un mandamiento, venden todo. Esto es como Dios pone en tu corazón. Hay una necesidad, tú tienes los recursos, lo das. Esa es comunión. Algunos dicen que no, la iglesia primitiva eran comunistas, eran socialistas. No, eso no es cierto. Porque socialismo es a fuerzas. Tienes que vender esto, tú tienes que dar para el bien de todos. Eso es comunismo. Cristianismo es lo opuesto. Tú lo das porque es por amor. El motivo es amor. No por una ganancia, no por una ley. Es porque nació de amor. Es un don y tú lo das. Quieres bendecir a otros que tienen necesidad. Y qué bonito es ver eso. Cuando la iglesia se está apoyando, hay una necesidad y ¡pum!, se da. Y las posesiones, no hay nada mal con las posesiones. Lo importante es no tenerlos tan apretados, no quieres soltarlos. Ellos estaban dispuestos, otra vez, están llenos del Espíritu Santo, hay una necesidad, yo tengo esto, lo vendo, listos para soltarlo. Porque todo es temporal. Ellos estaban invirtiendo en lo eterno. Quieren bendecir, quieren amar a otros. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y también el otro lado es que hay que ser transparente. Déjanos saber tu necesidad. Entonces, uno está dispuesto a dar, pero también tenemos que ser sinceros para comunicar necesidades. Eso es humildad, transparencia. Eso es lo que estamos viendo aquí en la iglesia. Y luego en verso 46, continuando, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban contentos, gozosos, comiendo. ¿Quién sabe qué comieron? Pero era algo rico, porque estaban alegres. O tal vez era algo sencillo. Pero es igual hoy en día. El punto es tener tiempo compartiendo
los alimentos juntos y hay gozo, sencillez de corazón. A veces hay unos cristianos que les falta gozo. ¿Por qué? Hay ocasiones que es médico, y eso yo no soy experto, y yo creo que a veces pasa, ¿verdad? Pero la mayoría es porque algo falta aquí, sea tiempo en la palabra, sea tiempo en oración, sea comunión. Eso va a resultar en gozo, porque el fruto del Espíritu es gozo. Estamos hablando de la iglesia llena del Espíritu, y va a haber tiempos de gozo. Hasta en tribulaciones hay gozo. Hasta en tiempos difíciles hay gozo, porque el Espíritu está reinando. Y eso es poderoso. Y noten algo más. El impacto de la iglesia, ¿por qué fue tan poderoso? Pues su testimonio de ellos y evangelismo. Entonces esto lo podríamos agregar allá arriba en la parte. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverando en la palabra, en oraciones, en comunión, ¿verdad? Y también evangelismo, compartiendo tu testimonio, testificando. En verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían favor. Ellos estaban en contacto con la comunidad. La gente los conocían. Estaban testificando. Se manifestó el Espíritu en ellos y el fruto lo estaba impactando a la comunidad. Estaban hablando de Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús les dijo, ustedes van a ser mis testigos aquí en Jerusalén. Y ahí comenzó, en Jerusalén. Todavía están en Jerusalén. Y la gente lo están viendo, su testimonio, su vida y escuchando el Evangelio. Entonces, muy poderoso. Porque están viendo lo que escuchan y luego lo están viendo en acción, prácticamente. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor estaba salvando personas. Añadía cada día a la iglesia. Hablando de testimonio y evangelismo, ¿cuándo es la última vez que has compartido el Evangelio con alguien? ¿Tu familia te conoce? ¿Ellos ven Jesús en ti? ¿Ven fruto en tu vida? ¿Hablas de Jesús? ¿Ves? Esto es muy importante. Esta es una categoría que a la iglesia le gusta brincar. No hay que hablar más de comunión. Hay que hablar de un potluck. Eso sí me emociona. Pero cuando hablamos de evangelismo, ¿qué pasa? No, yo no. Yo sé que tú no, pero el Espíritu en ti sí. Y por eso debemos recordarnos de esto. Por eso tú estás aquí, para testificar y hablar a otros, darles las buenas nuevas, ayúdalos, venir a Cristo. Y hubo favor. Claro, hay oposición, lo vamos a ver muy pronto. Siempre va a haber oposición, pero eso no es el enfoque. El enfoque es, no, vamos a hacerlo y Dios va a salvar. Tú y yo no salvamos, solo hablamos de Él, declaramos claramente el Evangelio y luego ellos responden. Pero tu testimonio, ¿cómo abre puertas? Y por eso es más difícil compartir con los vecinos, porque ya te conocen. Entonces tal vez dale un nuevo inicio tu relación con tus vecinos. Start fresh. Que sepan, oye, te doy esto. Y Dios puso en mi corazón darte esto. Bendícelos. Start fresh. Esos años atrás, esos pleitos, o quién sabe qué, cómo te vieron, o qué escucharon, qué grito escucharon, puedes comenzar fresh para que tu testimonio ya comienza a desarrollar y que abre Dios una puerta. No es fácil, pero en el Espíritu, cuando fluye, van a recibir favor y te van a buscar a ti cuando hay una emergencia familiar. Te van a buscar a ti
porque tú ya les diste, les dijiste, si necesitas algo, márcame. Si puedo orar por ti, déjame saberlo. Entonces eso está grabado y el Espíritu les recuerda. Bueno, no me quiero desviar, pero eso es solo un ejemplo práctico. Podemos aplicar esto. Evangelismo no solo es un evento grande, como nos podemos acostumbrar. Pues el evangelismo la iglesia lo hace. Ellos son los que deben hacer los eventos grandes, y sí, eso tiene su parte, pero eso no es lo principal. Lo principal es el individual cristiano compartiendo uno con uno. Eso es más efectivo que un gran evento, ¿lo sabían? Un cristiano hablando con una persona es más efectivo. Uno, dando a otros. Eso es lo que queremos, hermanos. Que otros vean Jesús en nosotros para que Dios sea glorificado. Para que otros puedan tener temor de Dios, es sano. Para que sean salvos. Eso es lo que el mundo tiene que ver en nosotros, ¿qué no? Jesús. No ver legalismo, porque el legalismo y religión apesta. La gente no está interesada en eso. Ellos tienen que ver Jesús. Eso es lo que impacta. Eso es el poder. El cristiano lleno del Espíritu. No el que está criticando, el legalista. No. Eso no hay impacto en eso. No da fruto. Recuérdense, podemos ser las personas más amables en el mundo, pero no es suficiente. Ser amable no salva a nadie, aunque algunos no creen esto. Oh no, si yo testifico todos los días con mi vida, pues tal vez sí, es tu testimonio en tu acción, sí, tienes razón, pero eso no salva a nadie. Lo que salva es el Evangelio. Tienen que escuchar. ¿De qué te va a servir si un día esa persona fallece y tú nunca le dijiste nada? Primero te vas a sentir horrible y no puedes decir, oh, pues fui amable con él. No lo ayudaste para nada. El evangelismo es hablar, presentar el evangelio. Si no lo sabes o está claro para comunicar, practícalo. Recoge uno de los tracts aquí en la tienda Chapel Store. Ve qué es lo que es necesario para poder comunicarlo. Tal vez lo entiendes, pero a veces la lucha es en comunicarlo, ¿verdad? Como yo sé el evangelio, pero a veces no me falta cómo comunicarlo. Eso debe ser una prioridad en tu vida. Crecer en ser efectivo en comunicarlo. Cada cristiano debe estar creciendo en poder comunicarlo. Te doy ese reto. Ser lleno del Espíritu Santo para poder dar el evangelio claro. Póngase a pensar de esto. Yo todavía quiero crecer en esto. Quiero ser más efectivo en presentar el evangelio. Para que sea claro, que no me falte algo. Eso es muy importante. Eso debe ser una meta de cada creyente. Porque eso es el poder ahí. Dales eso. Porque a veces hay tiempo corto y se lo das y ¡pum! Vienen a Cristo. Y noten, Dios va a hacer la obra. Porque dice en verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Dios salva. Nosotros no tenemos esa carga, qué bueno. Imagínense si teníamos la carga. Nos podemos desanimar, presentamos y nadie responde, o responden, pero últimamente es Dios el que salva. ¿Ves? Tú no puedes forzar a alguien que venga a Cristo, aunque lo queremos hacer. O sea, por favor, ven a Cristo ya no esperes otro día. Y algunos responden, pero muchos no. El camino ancho, como estamos estudiando en Mateo. Pero el Señor va a salvar. Entonces hay que nunca perder la fe, que Él va a parar de crecer. Es como si, ya terminó Dios y solo queda a nosotros. Entonces, no se preocupen, ya no tienen que predicar con nadie. No es así. Jesús va a regresar, puede regresar cualquier día. Y nosotros tenemos
una responsabilidad. Esa es la manera que Dios escogió de llevar el Evangelio, presentar salvación al mundo, con nosotros, para que Él sea glorificado, usando personas como nosotros, débiles, luchamos, pero salvos por gracia, fe en Cristo, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que glorifica a Dios. Él le encanta ver eso, su iglesia saliendo en fe, lleno de su Espíritu. Y Él va a hacer la obra. Él va a salvar y tenemos que creerlo. Dios es el que está conquistando. Dice en 1 Corintios 3, 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Entonces yo planté. Entonces tú puedes compartir el Evangelio. Tú ya plantaste semilla. Y no hubo fruto. Pero luego alguien más, porque está siendo fiel a la palabra, está obedeciendo el mandamiento, está testificando, y luego está dando el rego, dándole esa agua. Y luego, ¿quién hace la obra? El crecimiento es Dios. Entonces nosotros hay que ser fiel con nuestra parte. Salvación es de Dios. Algunos quieren crédito por todo. Oh, sí, fue salvo porque yo oré por él. ¿Cómo sabes si alguien más plantó? La importancia no es quién, es que tú fuiste fiel. Y algunos, eso es la verdad, algunos van a plantar, algunos van a regar y algunos van a ver el fruto. Digo, oh, wow. No se trata de ganar puntos extra. ¿Tú cuántos salvaste hoy? Nadie. Y te sientes horrible, ¿verdad? Oh, yo salvé 4 esta semana. No. Cuidado caer en esa trampa. Ese es orgullo. Entonces, hermanos, es muy claro. Estamos aquí para impactar este mundo para Cristo. Y eso es una garantía que Dios nos da. Su iglesia, llena del Espíritu Santo, va a impactar. Esta iglesia va a impactar los ángeles. Porque es Dios, es su corazón. Él tiene un corazón. Él ama a la gente más que nosotros. Y por eso nosotros tenemos que someternos y andar en el Espíritu para que fluya amor para los perdidos. Porque cuando no está fluyendo el Espíritu, es que no hay amor para los perdidos. Y caemos corto. Hacemos lo demás, estamos muy fuertes en la palabra. Vinimos a oración. Estoy en comunión con mis hermanos, pero no estoy compartiendo mi fe. Hermanos, ¿cómo andan en esas áreas? Hay que ser honestos. Debemos estar firme en todas las áreas, en diferente manera. No todos son evangelistas, pero todos tienen el evangelio. ¿Ves? Algunos son llamados para predicar a gran grupos, pero todo cristiano debe ser capaz de compartirlo con una persona. Sin duda, es claro en la Escritura. Y luego Dios hace gran obra. Algunos animan a otros. Vengan a la iglesia. Y animamos a personas para que escuchen el Evangelio.